Una gran mujer. La gran solista de América. Una artista universal. La mejor pianista del mundo. Una niña prodigio que se convirtió en una caraqueña universal. Teresa Carreño, la valquiria del piano. En Caracas, el 22 de diciembre de 1853, nace María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García, la tercera de 4 hermanos. Sus padres, Glorinda García de Sena y Manuel Antonio Carreño. Los ilustres ancestros de Teresa incluyen a su abuelo, Cayetano Carreño, quien era hermano del maestro Simón Rodríguez y fue uno de los grandes músicos venezolanos de la época colonial. Cayetano Carreño también fue maestro de capilla en la Catedral de Caracas. Además, fue un compositor muy importante porque en los tiempos de la independencia jugó un papel importantísimo para las tropas del Libertador, ofreciendo conciertos, pagándolos de su propio bolsillo para celebrar las victorias del ejército libertador. Quien se considera, digámoslo así, como un mentor de la música académica en el país. Se considera el grupo de compositores con que él trabaja. Él se rodeó de una serie de compositores a los cuales le pidió trabajos, obras, para lo que él regía como jefe de música, que era la congregación de San Felipe Neri. Cayetano Carreño, que era el nombre del abuelo, llegó al puesto más importante que había en el país musical, que era maestro de capilla de la Catedral de Caracas, y era un músico muy solvente. Entonces era toda una familia musical, y eso quizás hizo de ella pues que esta educación, que era la misma para todas las niñas de su tiempo, fuera en especial para ella de una manera muy particularmente dedicada a la parte musical. Teresa Carreño, a una edad temprana, comienza a dar muestras de su propia genialidad. Desde los 3 años recibe clases de piano de su padre y a los 5 ya había compuesto su primera pieza. Y cuenta una de sus biógrafas, que era Marta Milinovsky, que escribió un libro hermosísimo sobre la vida de Teresa Carreño, que fue además su alumna en edad adulta, por supuesto, fue su alumna y fue su amiga, y escribe esta enorme biografía, que es la primera tan amplia que se escribió sobre Teresa Carreño, pues nos relata este primer contacto de Teresa Carreño con el piano, cuando el papá, Manuel Antonio, escucha que hay un niño en el salón tratando de sacar una pieza en el piano. Él, por supuesto, cree que es su hija mayor, Emilia, que estaba estudiando piano, y baja al salón para tratar de ayudarla a que complete la pieza que está tratando de sacar, y la sorpresa fue enorme cuando se da cuenta que quien está sentada al piano es la niña pequeña, es decir, es Teresa, y a Teresa nadie le había enseñado a tocar el piano. Ella mostró dotes muy especiales de niña, y especialmente hacia la composición y hacia el piano. Ella componía el piano. Entonces quizás estos aspectos son importantes, son relevantes, pero no son excepcionales, hay que decirlo, no son excepcionales. Se sabe que su educación musical estuvo a cargo de su padre, quien le escribió 500 ejercicios para que ella se entrenara diariamente en la ejecución del piano. Su padre y su madre se dan cuenta que tiene cualidades para la música y comienzan a darle, sobre todo el padre, las primeras lecciones, ¿no? Incluso el padre llega a escribir los famosos 500 ejercicios para piano, que son el instrumento que le va a servir a Teresa para aprender sus primeras nociones sobre el instrumento. Buscaron uno de los mejores profesores que había en ese momento en Caracas, que era un profesor alemán que estaba de visita, estuvo una temporada viviendo, dando clases de piano en Caracas, se llamaba Honegger, y estos fueron los 2 primeros profesores que tuvo Teresa, su papá Manuel Antonio y este profesor alemán que estaba en una temporada en Venezuela llamado Honegger. Nos damos cuenta también que están los primeros conciertos que va a realizar la niña, sobre todo en la casa del propio padre, donde se reunían amigos de la familia, personalidades de la vida cultural de la Caracas de entonces, y donde siempre Teresa los sorprendía con estas improvisaciones que fueron muy famosas en sus años ya adulta, ¿no? Para el padre de Teresa se hizo evidente que el talento de su hija era excepcional.
Y la Venezuela, todavía rural en que vivían, no ofrecía muchas oportunidades. Esto, aunado a la inestable situación política que vivía el país en 1862, lo convencen de marcharse a Estados Unidos. Cuando la gente dice, o lo dicen los libros, que la familia de ella se fue de Venezuela en el año 1862, que se fue de Venezuela para buscarle una mejor educación a la niña, que para ese momento ya tendría cerca de 8 o 9 años. Yo creo que eso es una mala interpretación de los hechos. Nadie arriesga el futuro de una familia, sobre todo que se fueron 15 personas por lo menos, a Nueva York para darle educación a una niña de 8, donde no se tiene seguridad de nada. José Antonio Páez, cuando asciende al poder, pues prácticamente empieza a descabezar a aquellos que no habían sido sus compañeros de lucha. Y Manuel Antonio cae en este saco, y probablemente esa sea la razón real por la cual él tuvo que emigrar. La situación política del país es una situación bastante dura. Se está, digamos así, construyendo lo que va a ser la Venezuela del siglo XX a través del liberalismo y el federalismo. La situación política es muy cambiante, muy inestable. Entonces la familia prefiere pues emigrar. Ya establecida la familia en Nueva York, Manuel Carreño se encarga de organizar veladas musicales e invitaba a periodistas, músicos y críticos para escuchar a la talentosa Teresita. Pronto, la prensa se hace eco del prodigio de la niña. De esta manera, él logró hacer que el nombre de Teresa Carreño y la idea de una niño prodigio venida de aquel extraño país donde nadie sabía dónde quedaba ni siquiera, que era Venezuela, pues se fuera rodando, se fuera haciendo público, hasta que llegó el momento oportuno en que se dio este debut público en el teatro de Nueva York, con un lleno total. Este concierto para Teresa representa el inicio de lo que va a ser su carrera como concertista de fama internacional, porque a partir de allí va a tener una serie de hitos que van a marcar lo que va a ser su carrera en el futuro. De una serie de conciertos que ella va a realizar, entre los que destaca, pues, por razones históricas, su relación histórica con el presidente Abraham Lincoln. Y no solamente va a presentarse frente a Lincoln, sino a final de su vida va a presentarse frente a Woodrow Wilson, que va a ser el otro gran presidente de los Estados Unidos. Parece que su performance en la Casa Blanca no fue demasiado buena, porque, digamos, tocó, pero como parece que ella no tenía ganas, estaba fastidiada, ¿no? Por supuesto, una niña pequeña no entendía, estaba ahí, no sabía que le habían dicho, pero una niña de esa edad no tiene los conceptos claros y las cuestiones sociales muy claramente definidas. Entonces, cuando le dicen, bueno, ahí está Abraham Lincoln, le vas a tocar a Abraham Lincoln, estaba fastidiada y no quería eso. Llega a la Casa Blanca, se sienta en el piano, y el piano estaba un poco desafinado, y se para y dice, yo no voy a tocar en este piano porque este piano suena feo. Yo me imagino que el pobre Manuel Antonio debe haber dicho, trágame tierra, porque esta niña mía está diciéndole al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que su piano suena feo. Y se paró y no quiso tocar más. Increíblemente el presidente la llamó, se la sentó en las piernas, habló con ella y le dijo, bueno, ¿tú no me quieres tocar aquí esta pieza? No recuerdo el nombre de una pieza, pero una pieza que estaba muy de moda en ese momento. ¿Por qué no tocas esta pieza para mí? Nada más porque me gusta mucho y yo la quiero escuchar. Teresa dijo, bueno, está bien. Se sentó en el piano, empezó a tocar la pieza, improvisó sobre la melodía que le había pedido el presidente y de ahí no la pararon más en toda la noche. El éxito convirtió a la pequeña en el sostén de su familia. Con tal responsabilidad sobre sus jóvenes hombros, continuó trabajando y destacándose como una extraordinaria pianista. Ya desde los 8 años ya ella va a estar pues dando conciertos y por supuesto ayudando a mantener a su familia. ¿Okay? Me imagino que habrá sido una infancia bastante particular, porque haber
tenido pues una responsabilidad de tal grado a tan temprana edad, pues eso de alguna manera marca pues a una persona. Cuando los Carreño del SENA vieron que no tenían más entradas de Venezuela, pues no les quedó más remedio que aceptar que el producto de los conciertos que daba Teresa pues fueran los que servían para mantener a la familia. La familia al principio era muy numerosa. Después la abuela con el tío y los sobrinos se regresaron a Caracas, mientras ellos iban a París. En 1866, Teresa, de 13 años, emprende una nueva aventura. Parte hacia Europa, donde tendrá la posibilidad de formarse seriamente como pianista. En París, la adolescente Teresa Carreño se codea con grandes y famosos músicos, compositores y pianistas. En 1866 se trasladan a París Teresita, su hermano Manuel, su mamá Clorinda y su papá Manuel Antonio. Aquí realmente sí creo que el papá estaba buscando unas posibilidades distintas para su hija, porque el ambiente cultural europeo, por supuesto, es muy distinto al ambiente cultural de Estados Unidos. Su papá creo que estaba buscando pues que ella creciera como artista, entonces se trasladan, se instalan en París. Lamentablemente, al poco tiempo muere Clorinda, la mamá de Teresa, muere de cólera, le da cólera y muere. Su hermano Manuel es enviado a estudiar en un internado, entonces quedan su papá y ella solitos viviendo en París. Y allí, sobre todo con la relación, ella toca, y uno de los grandes constructores de piano del siglo XIX fue Sebastián Erard. Erard, la gente de esta casa de constructora de piano se impresiona y va a promover pues que ella dé conciertos. Ella incluso va a tener luego mucha relación con la casa Steinway, la casa de pianos también. Es una etapa realmente importantísima en la vida de Teresa, esta que va del año 66, al menos hasta el año 89, porque allí ella va a entrar en contacto con importantes personalidades de la música europeos, va a estudiar canto, va a realizar una serie de temporadas con compañías de ópera en Estados Unidos, y en ese interín, por supuesto, va a conocer el primero y el segundo de sus esposos. Empezó a hacer una carrera como compositora, que fue tan importante como su carrera como pianista, sobre todo en esos primeros años. De hecho, sus obras importantes son hasta los 20, 21 años. Luego se casa y empieza otro desastre, ¿no? Pero esto hasta los 20 años, digamos, ella estuvo componiendo asiduamente, y no solo componiendo, sino publicando. O sea, mucha de la música de Teresa Carreño está publicada en Europa en esa época, y la vendían como la música de una niña genio, de una niña que pese a su corta edad, pues componía y muy bien. En 1868, a sus 15 años, viaja a Inglaterra y ofrece un concierto privado para la princesa de Gales. También conoce a Anton Rubinstein, quien le da clases de piano. Una anécdota muy interesante de esta pareja de artistas es que un día Teresa estaba tocándole una obra y Rubinstein la estaba corrigiendo. Dice, así no es, Teresa, es de tal manera. Y entonces ella insistía, no, pero yo lo quiero tocar así. Entonces él, que tenía un carácter bastante explosivo, le dijo, no, pero es que eso no es así. Y ella dice, ¿por qué? Porque lo digo yo, que soy Anton Rubinstein. Entonces dice, no, pero esto va a ser así porque yo soy Teresa Carreño y así lo dice Teresa Carreño. Es decir, de tú a tú. Sobre el tema de Anton Rubinstein, es sumamente interesante lo que va a ocurrir con este personaje, porque es a partir de allí cuando a Teresa se le va a conocer como la Carreño, ¿no? Porque ella lo que va a hacer allí de alguna forma es enfrentar a su maestro, en el sentido de que
de alguna forma él la estaba instando a que tocase como él, ¿no? Y es allí cuando ella le responde que ella va a tocar como lo que es ella, como su esencia, como la Carreño, ¿no? Y entonces es la época que diríamos que es como el segundo momento de la vida de Teresa, en la cual ella se define, es parte de ese mundo musical europeo, pero ella tiene unas características específicas. Ella es la Carreño. Su fuerza y pasión asombran a críticos y colegas. Su impresionante memoria le permite dominar largas y complicadas piezas en pocos días y no usar partituras durante los conciertos. Empiezas a dar conciertos en Europa, sencillamente es la consagración. Ella comienza a tocar en Berlín, en Francia, en Italia, va a España, hace giras en África, va a Sudáfrica, por ejemplo, va a Nueva Zelanda, que ese es uno de los aspectos más interesantes de Teresa Carreño. A ella le gustaba mucho ir a Nueva Zelanda y se dice que ella contribuyó a la creación, pues, de las instituciones musicales importantes que hay actualmente en Nueva Zelanda. Ella contribuyó a su fundación porque le gustaba mucho ir a Nueva Zelanda. Como cantante ella hizo algunas cosas sobre todo en Inglaterra, pero lo hizo más como digamos un músico que era muy polifacético, que podía hacer diferentes cosas e incursionó en el área del canto, pero yo creo que según las noticias que tenemos nunca fue con demasiada seriedad. Llegó a cantar incluso profesionalmente, o sea, en escenario, pero no, creo que no era lo suyo y probablemente no tendría tan buena voz tampoco. Esos son medios muy competitivos, entonces probablemente pues a lo mejor ella diría, bueno, aquí haciendo carrera como cantante a lo mejor no iba a tener el éxito porque no tenía quizás las condiciones que sí las tenía para el piano. Para el piano tenía una facilidad innata que nadie competía con eso. En algún momento de su vida dudó si hacer la carrera, si seguir como pianista o seguir como cantante, porque ella inclusive llegó a cantar algunos papeles de óperas mozartianas con relativo éxito de crítica. Pero Teresa, que era una mujer muy práctica, entendió que si se dedicaba al canto, ella iba a tener una vida artística muy corta, porque iba a perder la voz por la edad, mientras que los pianistas pueden tocar hasta prácticamente el momento de su muerte. Entonces, siendo una mujer muy práctica, tomó la decisión de dejar de lado el canto, aunque nunca lo abandonó del todo, pero sí dedicarse como concertista al piano. En 1873 anuncia su matrimonio en los diarios con el violinista Émile Zoret. Al año siguiente nace su primera hija, Emilita, a quien, en una decisión que le pesará toda la vida, decide dar en adopción. Es una decisión muy, muy dura la que tuvo que tomar. La señora Bishop le propuso que como ella no se iba a poder ocupar de su hija, ella se haría cargo, la adoptaría. Pero la única condición que ella ponía, porque ella era una persona millonaria, que ella le iba a dar la mejor educación, iba a tener todo lo que esa niña deseara y necesitara, con una única condición. La única condición era que esa niña nunca debía enterarse que su madre verdadera era Teresa y que Teresa se debía comprometer a no visitarla nunca en su vida. Es decir, a renunciar a su hija. Teresa, como digo, estaba en un momento de su vida muy complicado y tomó una decisión, bueno, que a los ojos de la historia y de las personas que no estaban en sus zapatos, fue una decisión muy discutible. Ella le entregó su hija a la señora Bishop y nunca más la vio. Ese mismo año muere su padre, sumiendo a Teresa en una profunda tristeza. En 1875 gira de nuevo por Estados Unidos, esta vez con la prima donna Ilma de Murska. En este viaje no solo toca el piano, sino que también canta. En su paso por la ópera conoce a quien sería su segundo esposo, el barítono Giovanni Tagliapietra, con quien tendría 3 hijos: Lulú, quien muere a los 3 años,
Teresita y Giovanni. En 1881, Teresa funda la Carreño Donaldi Operatic Gen Company. Vuelve a la composición y sus piezas son publicadas. En 1883 da conciertos en Estados Unidos y Canadá. Escribe su vals Teresita en homenaje a su hija, con el cual finaliza sus actuaciones. La composición más famosa de Teresa ha sido Mi Teresita. Es la que ella siempre tocaba al finalizar sus conciertos. Siempre era la pieza de cierre de su concierto. Mi Teresita es la más famosa, pero uno cuando se pone a revisar todo el legado musical de Teresa se da cuenta que hay obras realmente impresionantes que deberían difundirse más, pues, ser conocidas por los venezolanos y por el resto del mundo. Fue muy importante en su vida y ella siguió componiendo, aunque no con la misma asiduidad, después de, incluso hasta en años postreros, llegó a componer obras muy importantes, pero como cantante no creo que tuviera futuro. Y ella se dio cuenta de eso, ella tenía una, ¿cómo se llama? Sabía lo que hacía en el campo de la música. Teresa Carreño tuvo, si bien no fue tan brillante desde el punto de vista compositivo como lo fue desde el punto de vista pianístico, sí tiene una obra considerable para piano que es bastante, entra dentro de la tradición, sobre todo de las danzas como el vals de salón del repertorio pianístico venezolano. Hay una cantidad considerable de obras de ella, y bueno, precisamente por esa inquietud que ella tenía como músico, esa fue una faceta también bien interesante. En octubre de 1885, después de 23 años de ausencia, llega a La Guaira Teresa Carreño. La venezolana más famosa es recibida por una multitud que la ovaciona y le rinde honores. Teresita, como la llama la prensa local, deleita al público caraqueño con un concierto en el Teatro Guzmán Blanco, hoy Teatro Municipal, donde ejecuta obras de Chopin, Liszt, Gottschalk, entre otros, y piezas propias como el himno a Bolívar y Saludo a Caracas, compuesta especialmente para la ocasión. Teresa Carreño viene con su esposo Giovanni Tagliapietra, no viene con los hijos, viene a Venezuela, y su hermano Manuel Antonio hace las veces de su papá, es decir, hace las visitas correspondientes a la prensa, haciendo el anuncio de lo que va a tocar, dónde lo va a tocar, cómo lo va a tocar, para que se vayan vendiendo las entradas para los conciertos. Ella llega y es recibida con flores, una carroza de admiradores. Bueno, hasta ella misma se conmueve por el recibimiento tan cálido que le dan. A Venezuela siempre la tuvo en el corazón, siempre estuvo presente a esta patria en el corazón, y ella de alguna forma trató de expresar eso, sobre todo en sus composiciones. Y vemos, por ejemplo, lo que es el himno a Bolívar, lo que es el himno a Caracas, el himno a Guzmán, una serie de composiciones en los cuales refleja ese amor que siente por esta patria que la vio nacer. Quien continúa, o mejor dicho, realmente saca a flote el mito bolivariano, va a ser o la figura de Bolívar desde el punto de vista mitificado, va a ser Antonio Guzmán Blanco, porque Antonio Guzmán Blanco va a celebrar el primer centenario del nacimiento de Bolívar en 1883. Y bueno, una de esas composiciones importantes de Teresa Carreño va a ser ese himno que se ha cantado mucho y de hecho todavía se canta. Su segundo concierto lo dedica a la refinada e ilustre sociedad caraqueña, aunque las damas de esa ilustre sociedad no veían con buenos ojos a una mujer tan independiente y además divorciada. Sí le llamó mucho la atención que nunca la visitaban las mujeres, siempre las visitas que recibía eran de hombres. Y al final entendió que es que su condición de mujer divorciada, con un matrimonio consensuado, una profesional que ganaba dinero, una mujer que tenía una profesión por la cual ganaba dinero, era algo que no estaba bien visto en la sociedad venezolana de aquel entonces. Aquí, por supuesto, había mujeres pianistas, pero ninguna de ellas ganaba dinero por lo que hacía, salvo dar clases
particulares de piano, pero eso de tocar en un concierto público y cobrar por la entrada, a menos que fuera un concierto en beneficio de algo, no era bien visto en una mujer. A ella la critican, además de todo ese problema político, ¿no? De ella haber estado, pues, digamos, emparentada, o mejor dicho, ser amiga de Antonio Guzmán Blanco. Eso no le permite, pues, no le permitió evitar ser objeto de críticas duras por parte de la oposición de Guzmán Blanco, y evidentemente tuvieron que haberse metido, pues, con su vida familiar, ¿no? Entonces no es extraño de que haya habido mucho prejuicio con respecto a los procederes de Teresa Carreño. En 1886, Teresa se dedica a dar conciertos en distintos lugares. Visita La Guaira, Puerto Cabello, Valencia, Villa de Cura, Maracaibo, Ciudad Bolívar y llega hasta Curazao y Trinidad. Ese mismo año se produce un cambio de gobierno en Venezuela y Antonio Guzmán Blanco asume la presidencia por tercera vez. Teresita participa en un concierto en homenaje al mandatario y estrena una nueva composición, Himno al Ilustre Americano. Porque Guzmán Blanco era la persona a quien ella le había escrito previamente y era además su familia. Eran familia lejana, pero eran familia. Entonces ella lo espera para escribirle desesperadamente, para decirle que por favor la ayude porque esta gira de conciertos resultó un fiasco desde el punto de vista económico para ella y que ella no tiene recursos ni siquiera para devolverse a Europa y que por favor la contrate, haga algo. Guzmán Blanco le dice que las arcas del tesoro no están muy bien, pero él no puede darle la espalda del todo y le ofrece 3.000 pesos de ayuda para que ella más o menos cubra sus gastos, las deudas que tenía y pueda regresar a Europa. Más tarde, Antonio Guzmán Blanco le solicita organizar una compañía de ópera que se presentará en Venezuela. Teresa y su esposo se encargan de contratar los músicos y cantantes, y en marzo de 1887 comienzan la temporada con Un ballo in maschera de Giuseppe Verdi. Y eso fue lo que hizo, ya la trajo la compañía al año siguiente, volvió, se fue a Europa, juntó la compañía y se la trajo, donde por supuesto su marido era un importante miembro de ese cuerpo operático. Pero, digamos, como le fue mal en los negocios, se fue con las tablas en la cabeza. Desde los primeros momentos comienza la crisis en lo que es la temporada, porque uno de los detalles que se da es que es amenazado el director de orquesta y la propia Teresa allí tiene que asumir la dirección de la orquesta para que puedan seguir las funciones de la ópera. Y eso entre otros detalles que se van a dar. Entonces la temporada termina prácticamente en un fracaso, ¿no? Un fracaso económico para ella y se termina suspendiendo y ella por supuesto está endeudada con los músicos. Antonio Guzmán Blanco va a empezar a tener una oposición férrea desde el punto de vista político. Eso se va a traslucir en que no va a poder ayudar a Madame Carreño a llevar adelante estas temporadas de ópera. Incluso Teresa Carreño, en una de esas últimas temporadas que tuvo acá, empieza a confrontar reales problemas financieros porque se endeudó. Y entonces tienen que empezar a vender cosas de ella, entre esas trajes y cosas para poder pagar, porque Guzmán Blanco pues no pudo ayudarla. Incluso se le hace un proceso judicial. Teresa Carreño tiene una demanda judicial y no puede salir del país, la embargan. Gracias a la ayuda que le da Guzmán Blanco, logra ella irse, pero aquí se queda su piano Weber, porque en esa época pues las grandes compañías de piano, fabricantes de piano, le daban un piano a los grandes pianistas para que le hicieran propaganda, ¿no? Entonces el piano se queda aquí y es el piano que está hoy en día en el museo. Teresa Carreño es ese piano embargado a esta artista que no se pudo llevar consigo cuando la embargaron. Con más de 1.650 conciertos en 11 años, Teresa sabe que su verdadera consagración no estaba en Estados Unidos, sino en Europa. Así,
En 1889, con dinero prestado, marcha a Berlín, que era considerada en ese entonces la capital musical del mundo. Teresa, me imagino que después de pensarlo, toma esta segunda terrible decisión de su vida. La primera fue cuando tuvo que abandonar a su hija y ahora abandona a su esposo. Se va a escondidas en un momento en el cual su esposo estaba de gira. Entonces, con la ayuda de sus amigos, y para este entonces, debo abrir un pequeño paréntesis aquí, había llegado a vivir con la familia Carreño Tagliapietra el hermano de Giovanni, que era Arturo. Este señor no era músico, pero era una persona muy organizada y se convirtió en la ayuda imprescindible en la casa de los Carreño Tagliapietra y se convirtió en una especie de confidente de Teresa y fue uno de los que más la ayudó a organizar sus cosas para que se fuera, tomara el barco y no mirara atrás, quemara las naves. Se va a perfeccionar como artista en la medida en que va a realizar más amplias temporadas de conciertos por todo el mundo y Berlín se va a convertir como el centro de operaciones de Teresa para estas giras de conciertos a América, por toda Europa prácticamente, por África, por Australia, por Nueva Zelanda, y ya para el año de 1916 más o menos, Teresa ha recorrido infinidades de lugares que ningún otro artista antes había visitado. Allí, digamos, pudo asentarse, se enamoró de un pianista, alemán, muy importante compositor de la época, y con este señor, digamos, se casó y tuvo un matrimonio muy tormentoso, que duró muy poco además, apenas un par de años, fundamentalmente porque eran dos personalidades demasiado fuertes, ella tenía una personalidad fuerte. Total que duraron poco tiempo, con Eugene d'Albert se llamaba este señor, tuvieron 2 hijas. Pero Teresa Carreño en esta época también va a ser un personaje importante, no solamente por las temporadas de concierto, sino también porque acá va a desarrollar una de las actividades que nos permiten hablar de que fue también un artista universal en este sentido, porque se va a perfeccionar más el tema de la enseñanza del piano. Ya esto lo venía haciendo desde que se instala en París con su padre, que lo ayuda a instalar esta academia esta academia que instala el Manuel Antonio Carreño en París. Ya ella venía perfeccionándose en este arte, pero es en Alemania donde va a lograr consolidarse como una profesora de piano muy respetada. Se le va a considerar como una maestra muy rigurosa, al punto que todo el que quería estudiar piano quería estar estudiando con Teresa. Admirada por el público y respetada por la crítica, Teresa recibe nombres grandiosos en la prensa: la Leona del Piano, la Mamá de Berlín, Bendita en el nombre de Apolo y la Valquiria del Piano. Este último para destacar el carácter apasionado y tempestuoso de sus ejecuciones, comparándola con las deidades germanas. Entre 1890 y 1891 da conciertos en Alemania, Suiza, Austria, Rusia y Suecia, donde el rey le otorga la medalla Litteritz et Artibus por su aporte a la música. Ella llegó a tocar en Egipto, en Australia, en el lejano oeste, en zonas donde muy poca gente iba y ella tocaba ahí, pero imagínate lo que es moverse para esos sitios sin avión, puro barco y diligencias y trenes cuando había. Entonces, digamos, ella fue buscando, en París no le terminó de ir muy bien, y buscando, digamos, un sitio donde asentarse y que pudiera hacer una carrera importante, terminó en Alemania, en Berlín. Teresa empezó a ser dirigida también por los más grandes maestros de su momento, como por ejemplo Hans von Bülow, que la consideraba una colega, digamos, a su altura.
sea, ella realmente fue una artista muy, muy reconocida. Y su manager le organizó giras muy extenuantes por Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Australia, Nueva Zelanda, los países más insólitos. Sudáfrica, llegó a tocar en Sudáfrica. Teresa Carreño estuvo bajo la batuta de un gran director alemán como fue Hans von Bülow, otro gran director, tal vez uno de los directores más famosos en la época, como lo fue Arthur Nikisch. Fue muy amiga de Arthur Nikisch, es la época en que se comienzan, ¿verdad?, a conocer los grandes directores. Los grandes directores van a empezar a formar parte de lo que son los grandes solistas en el mundo. En 1895, divorciada ya de D'Albert, se dedica a la docencia y a sus conciertos por toda Europa. En 1899 es nombrada pianista de la Cámara Real de la Corte de Gutenberg y en 1900 gira por Estados Unidos, Canadá, Cuba y México. Fue una mujer que no estuvo sujeta, pues, a los cánones de lo que era una mujer a finales del siglo XIX. Una mujer que estaba permanentemente en viaje, una mujer que estaba permanentemente en conciertos, dando conciertos, preparándose para dar conciertos. Evidentemente, la configuración del hogar no va a ser la de la mujer que está digamos, a la orden del marido para atender el hogar y dedicarse a sus hijos, dedicarse pues a las labores domésticas de lleno. No, Teresa Carreño nunca fue así. Ella llegó a ser una de los, entre todos los pianistas, hombres y mujeres, que más tocaba anualmente. O sea, se dice que, por ejemplo, Paderewski, que era un pianista más o menos contemporáneo de Teresa Carreño, uno de los grandes pianistas, tocaba cerca de 50 conciertos al año y Teresa Carreño tocaba 80, o sea, estamos hablando de casi el doble, ¿no? Ella tocaba desaforadamente, ¿no? Y claro, eso implicaba viajes y viajes y viajes, implicaba dejar a los hijos ella podía pasarse un año y medio sin ver a sus hijos porque se iba de gira y cuando lo iba a volver a ver. Realmente Teresa nunca pasó desapercibida. O sea, no fue una pianista que pasara por debajo de cuerda. Todos sus conciertos eran un acontecimiento. Empezó a codearse con los más grandes artistas del momento. Estrenó conciertos de los compositores más increíbles. Tocó el concierto de Tchaikovsky, tocó el concierto de Edvard Grieg, con Grieg presente. Por cierto, que Grieg dijo, en una carta que escribió después, dijo, tocó realmente de una manera maravillosa, nunca había oído tocar mi concierto de esta manera, pero eso sí, hizo lo que le dio la gana. Es decir, improvisó, inventó, hizo lo que le dio la gana, pero debo decir que su interpretación fue excepcional. En 1901, Arturo Tagliapietra, hermano de su ex esposo, llega a Alemania y trabaja como su secretario. A sus 49 años, desafiando una vez más las convenciones, Teresa le pide matrimonio y se casan en 1902. Arturo, como le decía ella, que fue su gran amigo y fue quien le sobrevive a su muerte y quien realmente se ocupó de preservar todas sus partituras, todos sus magníficos trajes de concierto, que eran unas joyas, porque ella se los mandaba a hacer especialmente, toda su música, bueno, todas sus memorias. Y finalmente él es quien va a darle la mayor parte de los materiales a quien escribe esta biografía, que es Marta Milinowski. En los años siguientes, la vida de Teresa cambiará poco. Giras, conciertos y reconocimientos se acumulan en su haber. Sin embargo, el trabajo constante y los continuos viajes empiezan a mermar su salud. Para 1913, con 60 años, sufre de reumatismo, pero aún así continúa trabajando. En 1917, comienza una gira por Cuba, pero su salud se resiente. El médico le dice que no puede dar sus conciertos, porque tiene que, de alguna forma, tomar reposo.
tomar reposo de inmediato, de urgencia, y Teresa desoye los consejos del médico y da su primer concierto. Da su primer concierto que, según algunos críticos, fue un concierto realmente excepcional, increíble, este último concierto que da Teresa. Ella se sentía bastante mal ya en el barco de ida, estaba sintiéndose muy mal y además estaba empezando a ver mal. Ella decía que estaba viendo doble y estaba muy mareada. Sin embargo, no canceló el concierto, dio el concierto, y al terminar el concierto los médicos la revisaron y encontraron que tenía que devolverse de inmediato a Nueva York para ser tratada allí. Sí, es una mujer muy dura desde el punto de vista físico. Tuvo que haber sido una mujer muy fuerte, ¿no?, para aguantar ese tren de viajes que generalmente eran marítimos, viajes muy largos y fuertes, pues, desde el punto de vista del aguante físico. En Cuba ella era muy bien recibida y lo fue desde niña. Entonces allí ella, digamos, tuvo inmensa acogida, pero también en otros países como México, ¿no?, donde ella también tocó. Sin embargo, su radio de acción era más Europa, hay que decirlo. Teresa Carreño, la valquiria del piano, muere el 12 de junio de 1917 a los 64 años de edad. La caraqueña universal, que nunca cambió su nacionalidad, había expresado su voluntad de ser traída a Venezuela después de su muerte. En 1938, sus cenizas llegaron al país y desde 1977 reposan en el Panteón Nacional. Como homenaje póstumo, el mayor complejo cultural de Caracas, inaugurado en 1983, lleva su nombre. El único personaje que para el momento había hecho una carrera internacional, había recorrido el mundo, era precisamente Teresa Carreño. Por eso es que se decide que sea Teresa la que lleve el nombre, que lleve el complejo cultural que se comienza a construir. El complejo cultural inicialmente no era tal, sino simplemente era una sala de concierto para la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Lo que pasa es que se modificó el proyecto y se convirtió en una sala de usos múltiples, un complejo cultural donde se pudiera presentar ópera, ballet, conciertos, todo tipo de espectáculos, y es allí cuando cambia, en vez de ser sala de concierto para el maestro Pedro Antonio Río Reina, al complejo cultural Teresa Carreño. La música académica en nuestro país haya tenido el auge que hoy día tiene. Sí, ella contribuyó a eso. Ella, con esa expresión tan grande, con esa proyección esa expresión tan cálida desde el punto de vista de la ejecución pianística, cálida y virtuosística. Ella nunca se dio por vencida en nada de lo que hizo. En segundo lugar, pues fue una mujer muy valiente que afrontó las situaciones de su vida con la mayor entereza posible. Le tocó, su vida no fue fácil nunca. Nunca se dejó deslumbrar por la fama ni por la gloria. Creo que de no haber tenido las condiciones económicas que le tocó vivir, a pesar de ser de una familia de alcurnia, a lo mejor ella hubiese decidido otra cosa para su vida, pero no tuvo la oportunidad, no tuvo ese tiempo. Eso sin hablar, por supuesto, de su legado desde el punto de vista de la composición para piano y desde el punto de vista de la interpretación pianística. Ella ha sido considerada entre las grandes pianistas de la historia. Es una compositora y pianista. Y yo insisto en lo de compositora porque nosotros la vemos esencialmente como una pianista. Y sí, fue muy importante pianista. Tan importante que la otra gran pianista del siglo XIX fue Clara Schumann. Y Clara Schumann, cuando vio ya en sus años, cuando ella era mayor, vio a Teresa Carreño y dijo, bueno, ya puedo morir en paz porque he visto a Liszt con faldas, o sea, he visto a una sucesora de Liszt, por lo cual era decir lo máximo, pues, o sea, Liszt era así, superstar del siglo XIX, y obviamente Teresa Carreño, pues que se la considerara como la heredera de Liszt, era decir, bueno, no hay más allá, ¿no? Ella fue el non plus ultra del piano en el siglo XIX, digamos, del lado de las mujeres.
Al momento de su muerte, Teresa era conocida como la pianista más grande del mundo. Su música está siendo rescatada hoy en día a través del proyecto Pianola, una iniciativa venezolana que procura eternizar el legado de nuestra artista más extraordinaria. Cuyo objetivo es leer esos rollos, pero ya no leerlos para las pianolas, que son instrumentos viejos que tienen más de 100 años, sino para instrumentos modernos, digitales. Entonces lo que nosotros hemos hecho es leer ese rollo y esa información digitalizarla y transmitirla a un instrumento digital, a un piano tal cual, acústico, pero que funciona las teclas se mueven con órdenes digitales, vía MIDI. Entonces este proyecto lo hemos desarrollado un equipo donde está el profesor René Escalante, la profesora Rina Suroz, el profesor Gustavo Colmenares, de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela, de la Simón Bolívar, y yo estoy de parte de la Escuela de Arte, digamos, en ese proyecto. Hemos estado desarrollando un software, un lector que digitalice eso, y ya hemos hecho pruebas muy interesantes con los pianos Yamaha Disclavier, que ellos, ¿cómo se llama? Y hemos contado con la ayuda de la Yamaha para esto, donde puedes oír a Teresa Carreño bajando las teclas, ¿no? Es como tener el espíritu ahí, ¿no? Ella baja las teclas pero no está. Teresa Carreño no solo marcó su época como la figura femenina de mayor presencia universal, sino que su ejemplo de constancia, trabajo, disciplina y pasión por la música continúa tocando los corazones de todos los venezolanos. El legado artístico más grande nuestro del siglo XIX y comienzos del XX. El legado más grande. La mejor músico venezolana hasta la fecha. Ella ha sido considerada entre las grandes pianistas de la historia. Realmente ella está en el árbol genealógico de los grandes pianistas de la historia humana.